Cuando abrí la puerta, el apartamento estaba fresco, y el olor a polvo, mezclado con algo húmedo, fue inmediatamente reconocible, no porque lo recordara, sino porque el cuerpo reaccionó antes que la conciencia. Era ese mismo olor que dejan las ventanas cerradas y el silencio de varios años. No había estado aquí por casi 2 años, desde que me mudé al norte, donde todo parecía más tranquilo, más claro, más correcto, pero que al final resultó aún más frágil que aquello de lo que había intentado alejarme. El apartamento seguía vacío, la inquilina se había ido en otoño, dejó las llaves a un conocido, y él me las entregó. En su voz no había nada de más cuando llamó, solo dijo que la puerta no había quedado bien cerrada, y que tal vez sería mejor que viniera antes de que alguien más lo hiciera. No planeaba regresar aquí, al menos no ahora. Pero cuando la vida se vuelve tan estrecha que incluso tu propia respiración empieza a parecer ajena, lo único que puedes hacer es intentar, aunque sea por un tiempo, asentarte en el lugar donde una vez todo fue más ligero. Llegué sin equipaje, solo con una maleta y la sensación de estar intentando meterme en una piel vieja que ni siquiera estaba segura de que todavía fuera mía. Todo en el apartamento seguía casi igual, las cortinas que una vez elegí apresuradamente. La mesa, un poco tambaleante desde la primera mudanza, las ventanas que dan al techo de tejas color terracota. Caminé descalza desde la entrada hasta la cocina, deteniéndome junto a objetos conocidos, no para recordar algo, sino más bien para comprobar si aún podía soportarlo. Buscaba sal en el armario sobre el fregadero, pensando en prepararme algo simple, arroz o pasta, cuando mi mano tropezó con un frasco de vidrio escondido detrás de unos paquetes de cereales. Lo saqué con cuidado, como si pudiera ser explosivo, aunque el corazón ya se me había detenido antes de ver la etiqueta, un papel viejo y amarillo, un poco despegado por los bordes, y una escritura que no había visto desde la última carta. Guayaba 89. Para Carmina, Fausto trajo ese frasco de Sudamérica el mismo año en que aún estábamos juntos, pero ya comenzábamos a ir en direcciones distintas. Apareció de repente, como siempre, y sin esperar colocó la mermelada en el estante de la cocina, dijo que debía reposar, que no debía abrirla de inmediato porque entonces perdería el sentido. Yo me reí en ese momento, porque no creía en esos gestos, y para ser sincera, pensé que esa mermelada terminaría estropeándose como todo lo demás. Pero no se estropeó. Abrí la tapa, con un esfuerzo que no fue tanto físico como emocional, y el olor a guayaba me golpeó en la nariz. No fresco, no dulce, sino profundo, algo fermentado, con notas de azúcar viejo que ya empezaba a caramelizarse al borde de su tiempo de conservación. Tomé una cucharada y la probé. El sabor era amargo, no por especias ni por mala receta, sino como debe saber una mermelada que ha esperado 36 años para volver a tocar a alguien. Tomé otra cucharada, no porque estuviera rico, ni porque quisiera recordar, sino simplemente para saber si en ella quedaba algo de lo que una vez fue. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con la cuchara en la mano, mirando el frasco. Sin sentir nada evidente, ni lágrimas, ni nostalgia, ni dolor. Solo una calma clara, una conciencia nítida de que algo dentro de mí, sin embargo, había sobrevivido. Y tal vez eso ya no era tan poco como había parecido hasta ahora. Por la noche no encendí la luz del pasillo, me acosté con un pijama viejo que encontré en el cajón de la mesita de noche, y por primera vez en muchas semanas no quise apagar mis pensamientos. A la mañana siguiente, incluso antes de que el sol calentara por completo las callejuelas del barrio antiguo, decidí salir de casa y caminar hacia el mercado, no porque realmente necesitara algo, sino más bien porque quería estar en un lugar donde la vida siguiera su curso sin interrupciones, independientemente de tus pausas personales, donde la gente regatea, discute, compra, prueba y sigue adelante. Y a nadie le importa de dónde vienes ni por qué estás aquí. Caminé por la misma ruta que solía tomar cada día al regresar del trabajo, entonces con otro ánimo, otro teléfono en el bolsillo y pensamientos completamente distintos en la cabeza, y observaba las fachadas, algunas de las cuales habían conservado su acostumbrado descascarado, mientras otras habían cambiado. Aparecieron nuevos letreros, otros colores en las paredes, e incluso el café donde antes solo vendían café negro ahora tenía un menú con limonadas frías, bebidas con leche vegetal y tostadas veganas. El mercado de San Juan siempre fue un lugar donde el espacio no era solo físico, sino también mental. Alrededor tuyo todo ocurría al mismo tiempo, y uno debía cambiar el foco constantemente. Primero la mujer que gritaba por el precio de los pimientos. Luego los adolescentes que se reían del vendedor de pescado, después el olor a pan recién horneado que parecía salir de algún rincón, desde donde antes había un puesto de carne. No me di cuenta de que me había detenido hasta que noté
que estaba parada frente a un puesto de vino, parecía nuevo, o al menos desconocido, porque no recordaba haber visto algo así antes, y mucho menos en ese formato, botellas altas y oscuras sin etiquetas, con tapones gruesos atados con cuerda, y pedazos de cartón con los precios escritos en grandes números torpes con bolígrafo negro. El vendedor estaba de pie tranquilamente, sin hacer ningún gesto para atraer, sin decir, pruebe, o, mire qué fresco, sin sonreír automáticamente, como suele pasar en los mercados, y sin intentar atrapar la mirada, al contrario, miraba a través de la gente, como si permitiera que cada uno decidiera por sí mismo si él merecía atención. Nos cruzamos la mirada por casualidad, más precisamente, lo miré justo cuando él levantó la vista, y ese intercambio no fue insistente ni deliberadamente significativo, solo breve y real, como el encuentro de dos personas que no están buscando a nadie, pero notan la presencia del otro porque se siente no como una casualidad, sino como algo que debía ocurrir justamente allí y en ese momento. ¿Eres de aquí?, preguntó tras una pausa, sin presión, con calma, como quien solo quiere poner un dato en su lugar. Lo fui alguna vez, respondí sin intentar suavizar la voz ni hacerla más amable, porque no requería nada de más, ni excusas, ni detalles, ni siquiera una sonrisa. Él asintió con la cabeza, y en ese gesto había una extraña mezcla de comprensión e indiferencia, no fría, sino tranquila, de esa que deja espacio para no preguntar de más y simplemente aceptar lo dicho como suficiente. Tomé una de las botellas. El vidrio estaba algo tibio porque el sol ya alcanzaba el mostrador, y los dedos dejaban marcas leves en la superficie. Pero no sentí nada extraño o inquietante, solo la certeza de que en ese momento estaba en un lugar donde algo, quizás, apenas comenzaba. No dijimos nada más, pagué. Él dio el cambio, y seguí caminando, despacio, sin mirar atrás, con la botella de vino en la bolsa de tela y una leve sensación de cosquilleo en los dedos, no por el frío, no por nerviosismo, sino por algo nuevo que aún no lograba tomar forma en mi mente, pero que ya comenzaba a despertar dentro de mí. Unos días después volví a pasar por el mercado, no porque necesitara productos ni porque surgiera alguna necesidad urgente, sino porque algo me atraía hacia ese lugar con una extraña regularidad, como uno vuelve a donde algo ocurrió o podría volver a ocurrir. Aunque nadie haya prometido nada y yo no me hubiera formulado expectativa alguna, esta vez el aire era más denso, con un calor apagado que se cernía sobre los puestos y obligaba a moverse más lento, como si uno lo hiciera con reflexión, aunque en realidad todo se debía a ese bochorno que no dejaba al cuerpo relajarse del todo. Me acerqué de nuevo al mismo puesto de vino, sin un propósito claro, más por curiosidad que con la intención de comprar algo. El vendedor seguía en el mismo lugar, pero esta vez llevaba otra camisa, gris, algo deslavada, con desgastes en el cuello que hablaban no solo del tiempo, sino de un uso prolongado, como esas prendas que no se cambian por moda, sino que se usan hasta que la tela deja de mantener su forma. Uno de los botones había sido reemplazado por otro más claro, un poco más pequeño, no se notaba a primera vista, pero bastaron unos segundos para que yo lo advirtiera, porque era exactamente esa camisa la que una vez le regalé a Fausto. La tienda donde la encontré ya no existe, era pequeña, en una calle lateral de Valparaíso, a donde entramos por casualidad, escapando de la lluvia, y donde la dependienta sacó esa camisa de debajo del mostrador, diciendo que quedaban muy pocas, porque la producción se había detenido 2 temporadas atrás. Fausto no quería probársela, dijo que no le gustaban las cosas colgadas sobre él, pero cuando insistí, accedió, y luego, aunque nunca lo admitió, la usaba casi todas las semanas, sobre todo en los viajes, cuando le gustaba desaparecer entre idiomas y ciudades ajenas. Ahora estaba en ese hombre, el vendedor del mercado, a quien no conocía y a quien, pese a cierta resistencia interna, había empezado a notar con más frecuencia de la que puede considerarse casual. No le pregunté directamente de dónde la había sacado, pero lo observé largo rato, la línea de sus hombros, las mangas ligeramente caídas que caían igual que entonces, cuando Fausto cocinaba de espaldas a mí sin mirar atrás. El silencio se prolongó, y al final pregunté con delicadeza de dónde había sacado una camisa tan bonita. La encontré entre las cosas de mi padre, dijo, como si hablara de cualquier otra prenda sacada al azar de una caja, antes de alguna mudanza o limpieza. Me gusta. Es cómoda. Me queda perfecta. No respondí nada, no por dolor, ni porque no quisiera hablar, sino porque en ese momento las palabras parecían superfluas y no habrían aportado nada ni para él ni para mí. Mi cuerpo no delataba nada excesivo, pero sentí con claridad cómo los dedos temblaban apenas, como cuando algo familiar irrumpe en el presente sin aviso y sin pedir permiso para ocupar un lugar dentro de ti. Compré otra botella. Esta vez completamente distinta, vino tinto de una uva cuyo sabor ni siquiera conocía,
y me fui más rápido de lo planeado, no por la camisa, no por la coincidencia, sino porque sabía, dentro de mí algo había empezado a temblar, algo para lo que no estaba en absoluto preparada. Inesperadamente, nunca hablamos de cuán seguido debíamos vernos, y mucho menos del por qué. Pero poco a poco se hizo evidente que las coincidencias, como aparecer al mismo tiempo en el mercado o en una cafetería callejera, ya no parecían tan fortuitas. Raúl no proponía nada de forma explícita, y yo no fingía que eso fuera raro. A veces caminaba a mi lado unos minutos en silencio, otras preguntaba cosas que no tienen respuesta obvia. Hablábamos más que antes, pero aún así, menos de lo que podríamos. Y fue precisamente esa medida del silencio entre las palabras la que se convirtió, con el tiempo, en algo aparte, propio. La semana siguiente, cuando ya entre Raúl y yo se había formado algo parecido a un acuerdo tácito, no sobre encuentros ni conversaciones, sino sobre que a ninguno de los dos le molestaba ver al otro con más frecuencia de lo que exige el azar, él mismo propuso salir de la ciudad. Dijo que tenía un viñedo que había pertenecido a su padre, y que ahora requería atención, no para producción comercial, sino más bien por respeto a la memoria y por su propia paz. No pregunté por qué quería llevarme a mí, ni traté de adivinar qué esperaba exactamente, porque había algo en su tono, en la forma en que lo dijo, que inmediatamente eliminó cualquier necesidad de buscar segundas intenciones. Era una invitación sin presión, y yo la acepté de igual forma. Sin análisis, salimos temprano. Cuando la carretera aún no se había llenado de tránsito y el aire conservaba esa claridad matutina en la que incluso respirar se siente diferente, ligero, con esa rara apertura que solo surge fuera de la ciudad. Callé durante gran parte del camino, no porque no tuviéramos de qué hablar, sino porque quería darme tiempo para entrar en ese ritmo, el ritmo del camino, el de su silencio, el del propio amanecer, que no pedía apuro. Al llegar, abrió una reja metálica tan oxidada que parecía parte del paisaje, no algo funcional, y el viñedo se desplegó ante nosotros no como algo perfectamente ordenado o estético, sino como un terreno vivo, algo descuidado, con hileras de plantas que crecían como querían, pero aún conservaban la forma que alguien les dio muchos años atrás. La tierra era más oscura de lo que había imaginado, y el olor, más profundo, más denso, con esa nota mineral imposible de confundir si alguna vez has estado en un viñedo verdadero después de la lluvia. Él comenzó a hablar sobre el suelo, sobre cómo por el color de las hojas se puede saber lo que le ocurre a la vid. Me mostró cómo cortar los racimos sin dañar los brotes siguientes, y me contó cómo su padre, antes de enfermar, intentaba hacerlo todo a mano, porque no confiaba en los procesos automatizados. Y en cada gesto, en cada explicación, había algo que me hacía detenerme y escuchar no el contenido, sino las entonaciones, el ritmo con que decía las palabras, lento, con esa serenidad que alguna vez escuché en la voz de Fausto, pero solo en los momentos más raros. Cuando estaba absolutamente en calma y no huyendo de algo, no necesitaba recordar nada para sentir cuánto esa voz, aunque no igual, provocaba en mí una reacción interna parecida, y esa similitud no era directa, no tenía equivalencias exactas, pero era imposible no notarla. Escuchaba, observaba, caminaba a su lado manteniendo una distancia que parecía natural, y pensaba en lo fácil que es entrar en la vida de alguien a través de lo mínimo, a través de palabras sobre la cosecha, del movimiento de una mano, de una mención al padre que surge sin dolor, pero que igual deja algo. Cuando nos sentamos en una piedra bajo un cobertizo a beber agua, de repente dijo que no recordaba si alguna vez había estado allí solo, sin nadie más, ni si había hablado de ese viñedo con alguien antes, no como dueño, sino como hijo, como alguien que no quiere perder lo que aún está aferrado a la tierra. No le respondí, no por distancia, sino porque era una de esas confesiones que no requieren compasión ni comentario, solo presencia. Y aunque en ese momento no éramos más que dos personas en un viñedo descuidado entre viejas vides y tierra agrietada, algo en el aire cambió tan perceptiblemente que por primera vez en mucho tiempo entendí, alguien está hablando no solo conmigo, sino hacia mí, sin intentar obtener nada, sin llenar un vacío, solo compartiendo un espacio que le alcanza para dos. De regreso, cuando ya casi habíamos llegado a la ciudad, el cielo se oscureció tan rápido que las primeras gotas de lluvia cayeron antes de que pudiera pensar en sacar algo para cubrirme los hombros, porque el aire de repente se volvió más espeso y frío. No alcanzamos a llegar al coche, había quedado un poco más lejos, detrás de un viejo almacén al que decidimos no acercarnos, así que tuvimos que refugiarnos bajo un tejado que parecía no haber sido usado para su propósito original en mucho tiempo, pero que aún ofrecía resguardo sobre unas cajas de hormigón que alguna vez sirvieron para revisar la cosecha o para las pausas de los trabajadores. Nos quedamos de pie en silencio, y ese momento no fue incómodo, al contrario,
tenía una densidad tan apacible que no daban ganas de romperla con palabras, aunque en mi cabeza, como suele pasar en situaciones así, se agitaban pensamientos no dichos, cada uno de los cuales podría haber sido el inicio de algo importante o completamente absurdo. Desde afuera, parecía que solo esperábamos que pasara la lluvia, pero yo sabía, y parecía que él también, que hay cosas que no se explican por el clima, que no dependen de los planes ni ocurren en el momento adecuado, simplemente suceden. O se pierden para siempre, y ya no vuelven, aunque esperes 10 lluvias más. Se giró hacia mí como si fuera a decir algo, pero no habló de inmediato, solo se quedó un poco más cerca de lo habitual, pero no tanto como para que pareciera una invasión. No di un paso atrás ni aparté la mirada, porque era importante para mí no escapar de ese momento, aunque no supiera cómo terminaría. Me miró directo, no con brusquedad, sin desafío, con esa calma de quien observa algo sin apuro, sin exigir una reacción. Siempre miras como si supieras algo que yo no digo, dijo por fin, y no fue ni una acusación ni una insinuación, sino simplemente una observación que, por alguna razón, sonó más significativa que muchas cosas que las personas suelen decir con gesto serio. No respondí, no porque no supiera qué decir, ni por una cerradura deliberada, sino porque sentí que si comenzaba a explicar, a justificar, a bromear o incluso a confirmar algo, rompería ese delicado equilibrio que no se sostenía en la lógica ni en normas, sino en algo mucho más simple, que no debía nombrarse. Nos miramos, y me di cuenta de que no sentía miedo ni la necesidad de huir, aunque apenas unas semanas atrás cualquier gesto directo hacia mí habría provocado una tensión interna, un instinto de evasión que ni yo misma sabía cómo explicar. Se inclinó sin prisa, sin presión y sin pausa, como se hace no para obtener una respuesta ni para demostrar nada, sino porque no hacerlo en ese instante sería mentirse a uno mismo. Sus labios tocaron los míos con suavidad, como quien prueba el sabor de algo que lleva mucho tiempo preparándose, pero aún no sabe si ha salido bien. Y en ese gesto no había expectativa de reciprocidad, ni insistencia, solo una tranquila certeza de que me quedaría, al menos un momento más. Cuando se alejó un poco y no dijo nada más, yo tampoco intenté llenar el silencio con palabras, porque cualquier cosa que pudiera decir en ese instante habría sonado a defensa o a explicación, y ninguna de las dos cosas era necesaria. Me quedé allí, a su lado, escuchando cómo la lluvia golpeaba el techo de metal, y noté que dentro de mí ya no quedaba esa tensión que solía habitar entre la expectativa y la decepción, como si algo finalmente se hubiera alineado, sin esfuerzo y sin acuerdos. Mientras esperábamos a que el aguacero amainara, me sorprendí pensando que no intentaba imaginar cómo debía continuar ese día, que no estaba ensayando opciones ni preparando frases para cuando nos despidiéramos. Y aunque esto aún era desconocido, y no sabía quién había sido él antes de nuestro encuentro ni quién sería yo después, de repente me resultó más fácil quedarme en el presente, no porque todo se hubiera aclarado, sino porque, por primera vez, no hacía falta entender nada. Me invitó a su casa unos días después de aquel viaje, sin llamarme ni escribir con antelación, simplemente se acercó en el mercado, cuando pasaba de nuevo junto a su puesto, y dijo con calma, sin rastro de ansiedad ni urgencia, que por la noche estaría solo en casa y que tenía algo que, tal vez, podría interesarme. No pregunté qué era exactamente, ni por qué debía interesarme, ni puse ninguna condición. Solo dije que iría, aunque no estaba del todo segura de hacerlo, hasta que, sin saber cómo, me encontré frente a su puerta, con una bolsa de papel en la mano con pan aún tibio que había comprado en el camino, como si quisiera dejar entre nosotros algo neutro. Algo seguro, antes de que comenzara eso que, intuía, cambiaría todo. Su apartamento no era nuevo, ni moderno, y en absoluto lo que uno imaginaría de alguien que tiene un viñedo y botellas de vino oscuro. Las paredes estaban algo agrietadas. Los libros no estaban ordenados, sino en un desorden que nadie intentaba ocultar, y desde la cocina llegaba el aroma del café, no recién hecho como por la mañana, sino de ese que queda en el aire desde el mediodía, mezclado con el calor del lugar. Me senté en una vieja silla de madera, dejando con cuidado la bolsa sobre el borde de la mesa, y él se sentó enfrente, sacando de un cajón varios papeles arrugados y amarillentos que sostenía no como documentos o pruebas importantes, sino como algo que había tocado muchas veces, que se había acostumbrado a sus dedos y ya no generaba inquietud. Son notas de mi padre, dijo en voz baja, sin dramatismo, sin solemnidad, como quien comunica algo cotidiano, aunque ya había notado la atención cuidadosa con que desplegaba la primera hoja, como si cada pliegue pudiera alterar el equilibrio en el que esos textos habían vivido todos estos años. Comenzó a leer en voz alta, sin explicar, sin dar contexto, con una voz firme, sin temblores,
como quien lee algo que aún no entiende del todo, sin saber exactamente para quién fueron escritas esas palabras. Ella huele a azúcar quemado. Y mira como si supiera cuánto tiempo te queda. Leyó sin cambiar el tono, como si se tratara de una frase de un cuento ajeno que le hubiera llegado por error, y apenas oí esas palabras, mi cuerpo se contrajo como si algo dentro hubiera perdido el equilibrio, aunque por fuera no se moviera. Ni un solo músculo. Me reconocí de inmediato, no por la descripción del olor o la frase extraña sobre el tiempo, sino por el tono, por esas palabras que sonaban como solo una persona en mi vida había usado alguna vez conmigo, aunque nunca. En voz alta. No eran apuntes de diario ni reflexiones impersonales, eran fragmentos de cartas que Fausto escribió cuando ya no enviaba nada, pero todavía no podía dejar de escribir del todo, y que ahora entendía había dejado para sí mismo, o tal vez para alguien más, a quien, creía, algún día podría importarle saber lo que aún vivía en él después de que todo terminó. Raúl siguió leyendo varios fragmentos, sin detenerse ni mirarme, porque aún no sabía que esas palabras no se referían a una mujer imaginaria del pasado de su padre, ni a una figura que no logró alcanzar, sino a una persona completamente real, que ahora estaba sentada frente a él, en silencio, con un rostro que no emitía ninguna señal emocional, aunque por dentro todo se comprimiera al punto de que ni la respiración ni los pensamientos fluyeran ya con naturalidad. Cuando terminó de leer, dejó los papeles a un lado, levantó la vista hacia mí y dijo que siempre había creído que estaban dirigidas a su madre, que eso tenía sentido, ya que estuvieron muchos años juntos y, que él supiera, su padre no había tenido relaciones serias después de su muerte, aunque a veces mencionaba a una mujer, sin decir su nombre. Su voz seguía siendo tranquila, pero noté una ligera variación en el ritmo, como si ya empezara a sentir que la historia que tenía en sus manos comenzaba a tocar no el pasado, sino el presente, aunque aún no sabía de qué forma. No respondí nada, no porque quisiera ocultarme o escapar, sino porque no tenía la menor idea de cómo se debe actuar cuando tu pasado, del que nunca planeaste hablar, te es leído en voz alta por alguien que no sabe que cada frase es una hebra que te va deshilando. Sin saberlo, quería levantarme e irme, y al mismo tiempo quedarme, porque por primera vez en mucho tiempo vi que no era solo yo quien vivía con esto. Alguien más también intentaba entenderlo, sin tener idea de qué es exactamente lo que tenía entre manos. Durante los últimos días, nos vimos casi todos los días. No siempre por mucho tiempo, ni necesariamente con algún plan, simplemente como se encuentran aquellos que ya aprendieron a estar cerca sin necesidad de nada extra. Raúl cada mañana comenzaba en el viñedo, y después del almuerzo solía ir al mercado, a vender vino, a comprar algo para la cena, a dejar una botella a algún conocido, a veces simplemente a quedarse un rato cerca del puesto donde vendían café. Si yo estaba cerca, él asentía con la cabeza y preguntaba si tenía tiempo. Yo respondía que sí, incluso cuando no lo había planeado. Al principio, todo parecía casual. Pero con cada día, aparecía cierta regularidad. Él no formulaba invitaciones, solo decía, estoy en casa ahora, por si estás cerca, o deja algo de tiempo para cenar, voy a preparar algo con pimientos. No sonaba como una iniciativa, sino más bien como una constatación, estoy aquí, y eso está bien. Empecé a acostumbrarme a su manera de callar. No ocupaba el espacio, pero lo llenaba con su presencia. Casi nunca preguntaba nada directamente, pero escuchaba con atención cuando yo hablaba, incluso sobre lo más cotidiano. Dejé de notar cómo me quedaba con él más tiempo del que había planeado. Por las mañanas me despertaba, tomaba café, y ya hacia el mediodía me encontraba pensando no en mis propios asuntos, sino en si él cocinaría hoy solo, o si yo debía traer algo del mercado. Esa noche cocinamos juntos. Él freía pescado en la estufa, yo pelaba verduras, rallaba ajo, horneaba papas con romero. No lo habíamos acordado de antemano, pero todo salió sencillo y rápido, sin palabras de más. De vez en cuando él me lanzaba una mirada por encima del hombro, como para comprobar si yo aún estaba allí, no porque dudara, sino porque, al parecer, aún necesitaba acostumbrarse a que yo me quedara. Llevamos la comida a la terraza. Allí, en la penumbra, el aire era agradablemente fresco, ya sin el calor que había persistido durante el día. Sobre la mesa había un mantel simple, servilletas, una botella de vino blanco. Nada especial, pero en cada gesto estaba su costumbre de preparar cosas sencillas, sin depender de una ocasión. ¿Por qué te fuiste entonces?, preguntó cuando ya estábamos terminando. Su voz no era cuidadosa, era simple. Me sorprendió no tanto la pregunta, sino el momento en que la hizo, entre las papas y el vino, porque tenía que hacerlo,
respondí tras una pausa. ¿Por algo en concreto? No exactamente. Simplemente. Dejé de reconocerme entre los que se quedaban. Y era difícil explicarlo a quienes quedarse les parecía lo correcto. Asintió en silencio y sirvió otro medio vaso para los dos. No bebimos enseguida, sosteníamos las copas en las manos, como si no solo contuvieran vino, sino también tiempo. ¿Y por qué volviste?, preguntó unos minutos después. No de repente, más bien como una continuación tranquila de lo mismo, lo pensé. Al principio quería ver si todavía reconocía esta ciudad. Después, algo me retuvo. No sé bien qué, la gente, no. Exactamente. Los lugares. Las cosas. La memoria. No es como parece desde lejos. Nos quedamos en silencio un poco más. Luego dijo, tal vez no todos vuelven para encontrar algo. Algunos, para darse una respuesta. Sonó tranquilo, pero sabía. Hacía tiempo que quería hacer otra pregunta. No sobre la ciudad. No sobre los motivos. Sino sobre lo que traía conmigo al volver, y si tenía que ver con él, pero no dijo nada de más. Solo recogió los platos, fue a la cocina en silencio, dejando la puerta de la terraza abierta. Yo me quedé sentada con la copa en la mano, mirando el jardín que se oscurecía. Cuando regresó, yo ya me había levantado. Lavamos juntos los platos, sin hablar. Todo fue tan simple que no parecía una escena. Y precisamente por eso, fue importante. Al despedirse, no me abrazó. Solo me acompañó hasta la puerta y dijo, gracias por quedarte. Salí sin mirar atrás. Pero en mi cabeza quedó lo que no fue dicho. La noche siguiente, cuando el día ya había terminado y en la calle reinaba uno de esos silencios nocturnos acogedores que no inquietan sino que, por el contrario, permiten pensar con calma y sin apuro, estábamos sentados en la cocina uno frente al otro, en la misma mesa donde, hacía unos días, él me había leído fragmentos del cuaderno, y la conversación fluía lenta, casi ingrávida, sin preguntas incisivas ni intentos de aclarar nada. Hablábamos de cosas pequeñas, cotidianas, sobre la nueva cosecha de uvas, sobre cómo este año el vino saldría un poco diferente, porque el verano había sido más corto y más húmedo, y luego, cuando ya pensaba que esa noche terminaría. Sin una sola mención al pasado, de pronto me miró de otra manera, no con curiosidad, no con recelo, sino con esa atención firme, contenida, que aparece cuando alguien decide, por fin, decir algo que lleva tiempo guardando. ¿Estuviste alguna vez con mi padre?, preguntó con voz pareja, tranquila, sin reproche, sin desconfianza, y tan sencilla que por un momento perdí la capacidad de reaccionar, porque no esperaba que esa pregunta se formulara así, sin rodeos, sin eufemismos, simplemente directa. Y con una dignidad interior que no había anticipado, no respondí de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía demasiado, sabía cada detalle de esa historia, sabía cómo era su padre, sabía quién fui yo para él, y lo que realmente ocurrió entre nosotros, pero precisamente por eso guardé silencio, porque cualquier respuesta, incluso la más honesta, podría parecer una reducción, una forma de encasillar algo que nunca fue solo amor, ni solo un error, ni solo una huida. Raúl sacó de su bolsillo una hoja doblada y la colocó frente a mí, no como prueba, no como acusación, sino como algo que debía estar entre nosotros para que todo quedara finalmente claro. Era otra carta, pero a diferencia de las anteriores, no la leyó en voz alta, y entendí por qué. En ese texto no había omisiones, ni estilización de diario íntimo, ni imágenes ambiguas que pudieran interpretarse de varias maneras. En ella estaba todo dicho claramente. Carmina, no alcanzo a encontrarte de nuevo, pero Raúl me recuerda a ti. No toqué el papel de inmediato, lo miré como a un trozo de tiempo que, de pronto, había dejado de ser pasado y se había convertido en parte de esta habitación, de esta noche, de esta mirada en la que no había enojo, pero sí una expectativa, no de explicaciones ni disculpas, sino simplemente de algo a lo que pudiera aferrarse para decidir qué hacer después. Guardé silencio unos segundos más, sin apartar los ojos ni de él ni de la hoja, y en ese momento sentí como todo lo que alguna vez consideré cerrado, lo que creía que solo vivía dentro de mí, empezaba a cambiar de forma, a hacerse parte no solo de mi historia, sino también de la suya. Ahora él sabía, no como suposición, no por lo que alguien le contó, no por un fragmento leído al azar, sino por completo, directamente, con palabras que ya no podían ocultarse ni suavizarse. Sabía que yo había sido aquella mujer que una vez desapareció de la vida de su padre, dejando no solo recuerdos,
sino un sabor que él había llevado consigo incluso cuando ya no tenía ninguna esperanza de regresar. Y yo sabía que en ese instante entre Raúl y yo aparecía no solo un abismo, sino algo más complejo, un entramado de respeto, de asombro, de culpa indefinida y de una ternura extraña que crecía no a pesar de esa verdad, sino junto a ella. Lo miré, y en sus ojos no había ni desconcierto ni miedo, solo una atención silenciosa, de esa que surge cuando alguien decide no retroceder, incluso sin saber qué le espera. No pedía explicaciones, no preguntaba detalles, no intentaba comprenderlo todo, y precisamente por eso sentí que podía decir lo que hasta ahora no me había atrevido a pronunciar en voz alta. Sí, dije por fin, muy bajito pero con claridad, sin evitar ni el tono ni el sentido ni la forma en que él escucharía esas palabras. Fui parte de su vida. Fui su fuga. Y su debilidad. Raúl no se movió, no bajó la mirada, no retiró las manos de la mesa, simplemente permaneció allí, frente a mí, y ese, frente a mí, de pronto se volvió otra cosa, ya no solo un interlocutor, no solo el vendedor de vino, no alguien que casualmente repetía la voz de otro, sino alguien que ahora comprendía más de lo que yo había estado dispuesta a permitir jamás. Él seguía sentado frente a mí, sin moverse, con ese silencio tenso pero no agresivo que solo aparece cuando alguien ya lo sabe todo, y está intentando digerir una realidad nueva que de pronto ha desplazado el centro de su equilibrio interior. Sus ojos no eran fríos, no había en ellos ni ira ni reproche, pero vi cómo respiró más hondo, no por falta de aire, sino porque su cuerpo aún no se había adaptado a las palabras que acababan de pronunciarse entre nosotros y que ya no podían ignorarse. Es sobre ti, ¿verdad? Preguntó en voz baja, pero sin ocultarlo, como si esas palabras no fueran el comienzo de una conversación, sino la conclusión de todo lo que había escuchado, visto, intuido y repetido mentalmente una y otra vez, intentando separar su propia percepción de lo que alguna vez perteneció solo a su padre. Lo fue, respondí, y en esa frase estaba todo lo que podía decir ahora, no una evasión, no un intento de borrar el pasado, ni tampoco el deseo de minimizar lo que ocurrió, sino el reconocimiento de que sí, fue real, pero que ya no es y no volverá a ser lo que guía mis decisiones hoy. Asintió, no con prisa ni por costumbre, sino como hacen quienes necesitan un gesto mínimo para no quedarse completamente inmóviles, porque la inmovilidad prolongada empieza a asfixiar. Fuiste el amor de mi padre, dijo simplemente, sin dramatismo, y aunque ya sabía que lo había comprendido, escucharlo en voz alta dolía, no por el contenido, sino por la forma directa y vulnerable con que lo dijo. Fui su huida. Y su debilidad, repetí, permitiéndome un poco más de franqueza de la habitual, porque en momentos así no existen palabras seguras, no hay manera de hacer que duela menos. Solo existe la verdad, dicha cuando ya no se puede esconder. Bajó la vista hacia la mesa, pasó los dedos por el borde de la madera, como buscando en ese gesto algo que le diera apoyo, y yo no me moví, no lo interrumpí, le permití recorrer ese camino interior por sí mismo, porque solo él podía decidir qué significaba ahora para él saber que la mujer sentada frente a él no fue simplemente alguien del pasado, sino alguien que estuvo con aquel a quien llamaba padre, y cuyo silencio se le revelaba ahora bajo una luz completamente nueva. Guardamos silencio largo rato, y no era un silencio vacío, al contrario, estaba lleno, densamente lleno de todo lo que no se podía decir, de todos esos años, cartas, frases sin nombre, encuentros truncos, miradas extraviadas que yo había visto en otros hombres, pensando que no tenían nada que ver con Fausto, sin darme cuenta de que aún reaccionaba a lo que él había dejado dentro de mí, sin permiso, pero para siempre. ¿Y yo? Preguntó finalmente, sin levantar la mirada, pero como si esa fuera la única pregunta que le quedaba, la única que no le permitía cerrar el pensamiento. ¿También estás huyendo de mí? Su voz no tenía tono de reproche, ni era la voz de un hijo que acababa de enterarse de algo sobre sus padres. Era simplemente la necesidad tranquila, absolutamente adulta, de saber si aún tenía la oportunidad de ser alguien por sí mismo, no una sombra, no un eco, no un puente entre alguien y alguien más. No, respondí con firmeza, sin adornos, solo diciendo la verdad que ya estaba en mí. Por primera vez, no quiero huir. Levantó la vista, y en sus ojos no había alivio, porque eso aún no significaba perdón ni olvido, pero sí había una profundidad nueva, no la que nace del amor, sino la que surge de la comprensión, que no soy solo parte del pasado, que soy una historia aparte, que a pesar de los lazos y los nombres compartidos, ahora comienza a existir por sí sola. Nos quedamos solos unos días más, y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ni ofreció quedarse ni pidió al otro que lo hiciera. Todo sucedió de forma natural, sin formalidades, sin decisiones que necesitaran definición clara, sin frases como,
quédate si quieres, o, podría irme, simplemente. Una mañana desperté en su casa, preparé café, tomé una taza. Del mismo estante donde estaban las demás, todas parecidas pero distintas en sus pequeños detalles, y no sentí necesidad de irme. De cambiar nada o de ponerle fin a algo, nuestros días se convirtieron en una secuencia pausada de actos simples, que perdieron su carácter de evento, pero ganaron peso presosamente en su repetición. Cocinábamos juntos, y ese, juntos, no implicaba acuerdos ni roles, todo ocurría de forma intuitiva. Alguien cortaba el pan, otro giraba los vegetales en la sartén, alguien, al pasar, se detenía un segundo para tocar el hombro del otro, no para decir algo ni interrumpir, sino como un gesto en el que ya no había necesidad de explicaciones. Él leía el periódico, de papel, con esos dobleces que quedan después de pasar las páginas, y lo hacía despacio, con atención, como alguien que no teme perderse algo urgente, porque está seguro de que, si de verdad es importante, regresará. Por otro lado, con otra forma, y entonces no pasará de largo. Yo me sentaba enfrente, sin interrumpir, a veces simplemente observando cómo lo hacía, igual que Fausto, pero al mismo tiempo muy diferente, porque en sus movimientos no había esa tensión constante, esa espera silenciosa que Fausto tenía. Incluso en sus momentos más tranquilos, Raúl, a diferencia de su padre, no era una continuación, ni una copia, ni una encarnación de un pasado ajeno. No trataba de corresponder a una imagen de sí mismo, no se construía como reacción a algo o a alguien, y tal vez por eso, por primera vez, pude verlo no como alguien que cargaba la huella de otro, sino como alguien completamente autónomo. Libre en sus gestos y en sus palabras, y esa libertad no era una amenaza, no me obligaba a mantener distancia, al contrario. Me permitía estar cerca sin perderme a mí misma. Lo más inesperado fue que entre nosotros no surgía esa tensión que yo solía esperar en situaciones así, no había necesidad de buscar nuevos temas, no había silencios que hubiera que llenar. No había pausas que generaran ansiedad, porque cada minuto, incluso si transcurría sin una sola palabra, tenía sentido, y ese sentido no estaba en lo dicho, sino en la presencia, en el hacer. En la simple posibilidad de estar juntos en soledad sin huir ni cerrarnos el uno al otro, empecé a notar cómo los límites que había trazado durante años entre mí y los demás, límites de precaución, de defensa, de distancia, empezaban a disolverse no por un impulso romántico o un arrebato emocional, sino por lo cotidiano, por el hecho de que cada mañana me despertaba y lo veía en mi realidad, no como excepción. No como presencia temporal, sino como parte de un ritmo que ya no quería alterar. No hablábamos del futuro, no hacíamos planes, no trazábamos rutas imaginarias, no determinábamos cuánto duraría esto ni qué significaba, pero cada día compartido se volvía una confirmación más de que a veces no es necesario saberlo todo por adelantado. Si el presente ofrece calma y no exige nada fuera de lo que ya es, lo observaba a un paso de distancia, y entendía cada vez más, este hombre no necesita ser comprendido del todo, no busca reflejos, no intenta ser la prolongación de nadie, existe como una historia propia, que no compite con el pasado, no arrastra su dolor, no pide respuestas. Y yo, por primera vez en muchos años, pude no mirar atrás, no buscar parecidos, no comparar, solo estar. No intentábamos definir qué era lo que había entre nosotros ahora. Simplemente vivíamos cerca, sin planear el futuro, sin reescribir el pasado, los días seguían su curso con calma. Raúl salía al viñedo cada mañana, yo ayudaba en la cocina, anotaba cosas en un cuaderno, a veces iba a la ciudad. Cenábamos juntos, leíamos el periódico, escuchábamos las breves noticias por la radio. Todo eso podría parecer temporal, y quizás lo era. Pero ni él ni yo fingíamos ser pasajeros, él no hablaba de la carta. No me preguntaba si había guardado algo de Fausto. Pero una noche, sin mirarme, dijo, cuando leí esos fragmentos, pensaba que los había escrito para mi madre. Quería que fuera así. Porque entonces todo sería más sencillo, asentí. No hacía falta justificarse, ni explicarse. ¿Lo querías? Pregunté, se quedó pensando, tenía miedo de parecerme a él. Pero nunca dejé de respetarlo. Incluso cuando tenía razones para estar enfadado, esa fue su forma de decir que lo había procesado. No perdonado, porque no había nada que perdonar. Pero sí aceptado. Y eso ya era más de lo que yo esperaba. Me quedé con él algunas semanas más. A veces sentía que habíamos empezado algo nuevo. No una relación, sino una calma. Pero cada noche, antes de dormir, notaba una sensación extraña. No era que estuviera en el lugar equivocado. Era que,
Con cada día, más espacio a mi alrededor lo ocupaba Raúl, y menos quedaba para mí. Una mañana entendí que necesitaba irme. No huir. No esconderme. Sino alejarme, para averiguar qué sentía de verdad cuando no me cruzaba con nadie. Cuando no tenía que construir nada junto a un pasado ajeno, ni alinear mis pasos con las expectativas de otro, se lo dije durante la cena. Simple. Sin introducciones largas, creo que necesito algo de tiempo. Desde la distancia, Raúl se quedó callado. Largo rato. No por reproche. Solo miraba su plato. Pensé que ya habías decidido quedarte, dijo por fin. Decidí no huir. Pero eso no significa quedarme para siempre. ¿Es por él? En voz baja, no es por él. Ni por ti. Es por mí. Porque ya no quiero ser una continuación. Ni volver a desaparecer. Y por eso debo hacerlo ahora, cuando no duele. Cuando todavía es honesto. Se quedó unos minutos así, como pensando todo lo que había pasado en ese tiempo, pero no discutió. Se fue unos momentos y volvió con una llave. La dejó sobre la mesa, del viñedo. Si alguna vez quieres, habrá un lugar para ti. No una explicación. Solo un lugar. ¿Esperas que vuelva? No. Pero si vuelves, no me sorprenderá. En casa, saqué el frasco de mermelada. Había estado en el cajón todo este tiempo. No lo había tocado desde entonces, no. Por miedo. Simplemente no estaba lista. Pero ahora desenrosqué la tapa, probé una cucharada. El mismo sabor. De guayaba, algo áspero. Pero no amargo. Y no pegajoso. Solo, real, guardé el frasco en la maleta. La llave, al lado, él no me acompañó. Nos habíamos despedido antes. Sin palabras. Sin promesas, me fui, pero no del todo. Y no para siempre, me fui para, por fin, ser solamente yo. Y saber que, si algún día quiero volver, no tendré que empezar desde cero.